Buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Estamos en Ecuador TV con un café con JJ. Esta noche hemos invitado al estudio al abogado Andrés Santos. Él es especialista en Derecho Constitucional, presidente del movimiento Firmes y máster en Relaciones Internacionales, aparte pues de abogado en libre ejercicio. Gracias por venir, abogado. Empecemos directo a la vena. ¿Qué intereses cree usted que están atrás del paro, que hace rato dejó de ser pacífico? Gracias, Jimmy. Muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Mira, detrás del paro, aquí tenemos que ver el contexto general, ¿no? Hay un paro que se establece después de la eliminación de los subsidios. De entrada, ¿a quién han favorecido y privilegiado los subsidios desde que se establecieron? Las mafias, ¿de quién? De la minería ilegal. Narcotráfico. Y sobre todo lo que es el contrabando de combustible. Sí. Con solo ver el consumo de diésel en cantones fronterizos, 7 veces más que todo el promedio nacional. O sea, eso ya me parece una vergüenza impresentable. Esta medida que tomó el presidente se tuvo que haber tomado hace décadas, hace muchísimo tiempo. De hecho, hasta en los años 90 ya están hablando desde esa época de lo insostenible fiscalmente que es de los subsidios. Dígame, ¿quién ha salido de la pobreza por los subsidios? Nadie. No ha servido para nada. Esa plata se puede redistribuir a educación, salud, seguridad, que necesitamos tanto en estos instantes, ¿no? Ecuador vive un déficit fiscal tremendo. De hecho, abogado, en subsidios se han pagado entre 60 y 80 mil millones de dólares en todos estos años. Es demasiado dinero. Y dinero que realmente no se revierte a la sociedad. El verdadero supuesto beneficiario no es beneficiario. Los que se terminan beneficiando de esto son estas mafias. Y estas mafias tienen poder económico. Y estos son los que están financiando en gran medida a algunos de estos dirigentes pseudo dirigentes indígenas que se hacen llamar líderes y no lo son. Porque dentro del movimiento indígena están existiendo muchas divisiones. Los jóvenes que son indígenas están teniendo muchas discusiones, muchos enfrentamientos con las viejas clases dirigentes, porque no están de acuerdo en cómo se están llevando las cosas. Mira lo que acaba de pasar, Jimmy, que acaban de herir con una lanza a una mujer en Otavalo. Esto fue en Otavalo, imagínense, en Imbabura, con una lanza a una dama. Que quería trabajar, iba en su moto y quería llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces, y están existiendo enfrentamientos. Ya no es como antes, que hacían el paro y los que hacían el paro eran intocables. No, ya en este momento los comerciantes de Imbabura se están levantando y dicen, no señores, no estamos de acuerdo en el paro. Nos estamos muriendo de hambre, estamos teniendo pérdidas, tenemos que mantener a nuestras familias. No estamos de acuerdo en cómo se están llevando estas protestas, que ya no son unas protestas pacíficas, ya no son unas protestas legítimas tampoco, ya son protestas violentas, sangrientas. Entonces, ¿usted cree que posiblemente la minería ilegal, el contrabando están financiando el paro? Por eso se sostiene. Completamente. Y esa es la razón por la que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, ordenó el bloqueo de ciertas cuentas por los movimientos sospechosos de crimen organizado que están detrás de todo este movimiento financiero, que hay mucho dinero de por medio, Jimmy. Estos pseudo dirigentes indígenas vimos cómo en asambleas populares con fajos enormes de plata, como les dicen, son ponchos dorados. ¿De dónde sale ese dinero, Jimmy? Y ese dinero es que sostiene la violencia. Ellos están atacando hasta su propia gente. ¿Cómo han dejado sin alimentos, sin abastecimiento de comidas, medicinas, agua a muchas ciudades de Imbabura y sobre todo también en Carchi? Como los comerciantes de Carchi, que ellos viven del comercio, ellos viven del intercambio de productos, ya se tienen que ir ahora hasta por Esmeraldas, encareciendo los costos de logística, encareciendo, al final, el paro es lo que está provocando, y les provoca a ellos el aumento de los costos de la producción nacional y del comercio. Imagínense, al revés, porque ellos eran los que decían de que no, que sin los subsidios va a encarecerse todo. Ellos son los que cuando cierran vías están encareciendo los productos para los ecuatorianos. Claro, de paso han tenido que racionar el combustible en la provincia del Carchi, por ejemplo, una cosa tremenda, ¿no? Porque no entran los tanqueros, porque están cerrados, correcto. Y dígame una cosa, ¿usted no cree entonces que, usted me habló del posiblemente pues, de dineros oscuros, ¿no? Pero ¿ningún movimiento de carácter político hay atrás del paro? Sí, por supuesto. Miren cómo me parece algo impresentable por parte de este partido Revolución Ciudadana,
como dijo, no, nosotros les vamos a dar recursos, abogados. Alimentación. El mismo día, estos señores pseudoprotestantes, los que están protestando, incendiaron un camión, un tráiler de un señor, que era su sustento para su familia. Ahí les van a poner abogados, me imagino, ¿no? A favor de los que incendiaron. Pero para ese pobre señor nada. Esa señora que hoy fue herida con una lanza en la pierna, está saliendo en todos los medios de comunicación. Una señora que quería pasar en su moto, fue herida con una lanza. Dígame, ¿quién responde por esta señora? Ellos, estos que están protestando, se están convirtiendo en delincuentes. Eso es delincuencia y no puede ser admitido. Y esto es amparado por esta Constitución de Montecristi. Ya vamos a hablar, sí, vamos a hablar en el otro bloque de eso, pero ¿cómo debe ser tratado, cómo debe ser manejado el tema de los detenidos? No sé, juzgados de alguna manera, sancionados de alguna manera. ¿Cómo cree usted que debería tratarse este tema? Los que provoquen daños a la propiedad privada tienen que ser procesados por daño a bien ajeno, como establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero ya los que están, fíjese lo que pasó con este señor Vargas, que dijo que quería privar de alimentos, agua y bienes a los idiotas que viven en las ciudades. Así dijo, con esas palabras. Usted sabe lo que dice el artículo del COIP respecto al exterminio, ¿no? Ajá. Todo aquel que prive de alimentos a una población entera será procesado por exterminio. Aquí tenemos varias figuras jurídicas: exterminio, terrorismo. Tenemos delitos muy graves, delincuencia organizada. ¿Por qué terrorismo, por ejemplo? Terrorismo, ¿por qué? Porque ellos están provocando un terror psicológico en la población. Ese es uno de los principales motivos que están haciendo. Esto no es una protesta, no, y tontos estos pseudo dirigentes, porque si ellos hubieran hecho una protesta pacífica, controlada, ciudadana, hubiera llamado la atención del pueblo ecuatoriano realmente, pero no. Han deslegitimado completamente todas sus bases, han deslegitimado todos estos movimientos y han perjudicado su propia causa y han atacado a su propia población. Obligan a mujeres y niños a ir al paro, ir a manifestarse, extorsionándoles que les van a aplicar justicia indígena. ¿Cómo es posible que esto pueda seguir sucediendo en el siglo XXI? Esto tiene que parar, Jimmy. Por eso también es importante tomar medidas que cambien esta situación. Interesante esto que decía del daño psicológico, ¿no? Sí. El terrorismo también puede ser juzgado por el daño psicológico, claro, no solamente físico. Sí, es que por supuesto, el terrorismo consiste, claro, tiene su aspecto material y subjetivo. El material es, por ejemplo, establecer bombas, perjudicar a poblaciones enteras, por supuesto, pero, y sobre todo el daño colectivo que esto supone. Pero también el terrorismo siempre existe por un motivo de guerra psicológica. ¿Ya? El terrorismo siempre tiene una causa política. Siempre ha existido por eso, es porque necesitan que doblegar al gobierno o a una población. Eso es de eso se trata el terrorismo, es la estrategia del terror. La extorsión es el terrorismo en chiquito. La extorsión es el terrorismo, pero en individual. Cuando tú la extorsión la haces sistemática y colectiva, ya se hace digamos, en materia de grupos humanos, ya pasa a ser otra calificación. Es por eso que lo que estamos viviendo, por un lado, grupos armados organizados que están operando con el narcotráfico y que están atacando a la población a través de la extorsión, por eso se llaman terroristas. Y ahora estos señores del paro también son terroristas, pero ellos tienen, claro, otros fines, otras finalidades. Sin embargo, los GDOs y estos pseudo dirigentes los une algo, ¿no? Que tanto los GDOs y estos señores les beneficiaban los subsidios, eran los primeros beneficiarios: minería ilegal, narcotráfico y contrabando. Abogado, ¿hay espacio para dialogar en este momento en las condiciones como están dadas? Por el momento el escenario es, el gobierno se ha mantenido prudente, digamos, no están abiertos los canales de diálogo formales, pero en cambio la CONAIE, o por lo menos las cabezas visibles de la CONAIE, sostienen que dialogan con ciertas condiciones, dos de las cuales, por lo menos en lo que a mí respecta, creo que son totalmente inviables, ¿no? La primera, que se derogue el decreto del diésel, y la segunda, que también renuncie a la consulta popular. ¿Cómo se dialoga así? No, es imposible dialogar de esa manera. Es más, y no se tiene que dialogar con todos, porque hay unas posturas que no quieren dialogar en realidad. Ellos lo que quieren es generar el ajetreo, el caos, para protagonizar alguna victoria politiquera del momento. No, yo creo que se tiene que dialogar, pero con las bases, realmente con los que
de manera auténtica representan las demandas ciudadanas. Y claro, y de hecho, ellos ni siquiera conocen los mecanismos de compensación que ha ofrecido el gobierno, que me parecen que son hasta excesivos, pero de hecho son muy buenos. El tema de las compensaciones a los transportistas y todo este tipo de compensaciones que a la final terminan favoreciendo a la sociedad ecuatoriana. El tema de los subsidios, ellos tienen que entender, esto no puede seguir. Esto de ninguna manera puede seguir, y peor aún, imagínense, demandas de ciertos grupos que no quieren la constituyente, que no quieren la consulta popular. ¿Qué significa eso? Ellos están defendiendo el actual sistema. Ellos defienden, ¿qué cosa? El sistema actual, que el país se quede estancado como se encuentra. Ellos no quieren el cambio. ¿Por qué? Porque se privilegian de la situación actual. En desmedro de todos los ecuatorianos, nosotros necesitamos un cambio urgente, sobre todo en materia de seguridad, y eso solo se puede hacer mediante asamblea constituyente. Le puedo explicar todas las razones ya en el siguiente bloque. Bien, entonces no ve usted las condiciones adecuadas para un diálogo con condiciones. O sea, sí, sin condiciones. Claro, correcto. O sea, y sobre todo, ¿con quién se dialoga? Eso es más importante, ¿no? O sea, sobre todo es eso. Tienen que dialogarse con, de hecho, no con estos falsos dirigentes, sino realmente con las bases, auténticos liderazgos del pueblo. Bueno, justamente yo iba a abonar a este tema, porque siempre he pensado que llega el momento en que hay que conversar ya no con las cabezas visibles, sino con otros dirigentes, con nuevos dirigentes o con dirigentes efectivamente de bases para ver si se llega a algún acuerdo, ¿no? Porque parecería ser que siempre terminan todas las cosas iguales. Grandes reuniones para dialogar, fotos, cámaras, discursos para la cámara, poses para la foto, para que los vean en las comunidades, y resulta que al final de cuentas los acuerdos se prolongan mientras más fotos haya. Yo por mí, si por mí fuera, no lleven fotos para dialogar, no pongan cámaras, y que los diálogos sean privados, a ver si hay el mismo entusiasmo. Así es, son a veces actos de mera politiquería que estos dirigentes quieren aprovechar, es para sí, eso es todo en realidad, ¿no? Y no llegan a nada concreto a favor de sus comunidades. Es más, se ha demostrado que ellos están perjudicando sus propias comunidades, perjudicando ciudades y cantones en Imbabura, en Carchi. No, es algo Ahora realmente... puede pasar también que con el transcurso de los días se empiece a desgastar un tanto, porque ya finalmente la gente quiere trabajar. Sí. Finalmente la gente quiere trabajar y llegará el momento en que esto se vaya, ojalá sea así, si es que no se llega al diálogo. Yo soy partidario de los diálogos, pero si no pasa esto, la estrategia del desgaste, no sé, quizás funcione, ¿no? Correcto. A ver, sí, el que está en contra del tiempo son ellos mismos, son estos supuestos dirigentes. Ellos tienen el tiempo en contra porque en la medida de que ya la población se dé cuenta de que no pueden trabajar, no pueden seguir con sus actividades diarias, se están encareciendo todo, los alimentos, todo, hay escasez, ni siquiera hay combustible porque tienen las vías cerradas. Ya ellos mismos se van a pegar un tiro al pie, porque el resto de la ciudadanía está viendo con muy malos ojos este tema del paro, muy malos ojos. Entonces, tremendo favor que van a terminar haciendo pues al gobierno. Ellos. Bueno, vamos a hacer la pausa y en el siguiente bloque hablaremos con el abogado Andrés Santos, especialista en Derecho Constitucional, sobre los cambios en la Constitución, si es que efectivamente llegamos a esa instancia. Andrés Santos es radical, y con él vamos a conversar justamente de cuáles son esos cambios que él propondría. Seguimos esta noche con el abogado Andrés Santos. Él es especialista en Derecho Constitucional, presidente del movimiento Firmes y máster en Relaciones Internacionales. Pasemos a la Constitución. Si llegamos a esa instancia, como decía yo, ¿cuáles son los tópicos que deben tener un tratamiento profundo y riguroso, según usted ha dicho? Y dígame, si es que lo tiene a la mano, si efectivamente usted está en la línea de creer que hay algunos artículos que protegen a los delincuentes, como se ha dicho. ¿Y cuál es la parte, para
para contestarle a algunos abogados que escriben al respecto, ¿cuál es la parte en la Constitución que supuestamente los protege? Por supuesto que sí, Jimmy. Es que yo también he escuchado a algunos abogados que dicen que no, que es mentira eso que la Constitución de Montecristi defiende delincuentes. Sí, yo sí. le digo, están equivocados. Sí lo hace. Lo hace por un error de redacción que tiene esta Constitución. Tiene un vacío normativo que termina favoreciendo a la corrupción judicial y al crimen organizado. Entonces ahí tú tienes el artículo 77, numeral 1 y 11 de esta Constitución. ¿Qué es lo que disponen en otras palabras? Disponen que el juez tiene como regla general otorgar la libertad en todo proceso penal. Esa es la primera regla. Y la prisión preventiva es demasiado excepcional. De última ratio. De última ratio, es decir, no puede ser obligatoria para delitos, por ejemplo, de alta peligrosidad, como sicariato, extorsión, secuestro. ¿Cuál es la consecuencia de esto en la práctica? Fácil. Los jueces corruptos que dicen, bueno, todo está en mi decisión. Aplican su criterio, claro. Claro, pues entonces ellos dicen, me parece que este sicario, como me presenta un RUC, es un empresario. Por lo tanto, él no se va a fugar. Y la Constitución dice que yo solo puedo aplicar prisión preventiva en riesgo de fuga. Pero como me presenta un RUC y una carta de honorabilidad de sus vecinos, por lo tanto yo creo que no se va a fugar. Y ese juez corrupto cobra $10,000 en coima. Y ahí cobra esa coima y libera al delincuente. Eso es lo que vivimos a diario. Jueces y fiscales se enriquecen semanalmente con $10,000, $15,000, $20,000 liberando a estos delincuentes peligrosos por este artículo. A ver, el 77. 77 ahí está numeral, el número del artículo. Numeral 1 y 11. 1 y 11. Ya, ¿y ahora qué ocurre? ¿Cómo es en otros países? A mí siempre me gusta ver, digamos, cómo funciona el derecho comparado, países más civilizados, países de primer mundo, porque nosotros somos tercermundistas en nuestras leyes. Y justamente por querer hacer estos cambios legales se opone la Corte Constitucional, estos pseudo dirigentes que están haciendo los actos de violencia en el norte del país y estas organizaciones globalistas internacionales que son prodelincuentes también, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funciona Estados Unidos, España, El Salvador, Francia, Reino Unido? La prisión preventiva se aplica de manera obligatoria en casos de alta peligrosidad. Obligatoria. Obligatoria, por supuesto, porque cuando es alta peligrosidad, digamos, se reúnen requisitos muy graves, en ese momento la privación de libertad es la regla, no es la excepción, pero solo para ciertos casos de alta peligrosidad. Porque en este momento en Ecuador vivimos una circunstancia excepcional. Si fueran infracciones leves, delitos leves o delitos, mejor dicho, no peligrosos, claro, obviamente, ahí tiene que primar unas garantías, un garantismo, pero no vivimos una época de delitos no peligrosos, vivimos una época de crímenes violentos, sangrientos, sicariato, extorsión, secuestro, que aquí en la costa se realizan, pues, ya sabemos, de una manera generalizada, ¿no? Sistemática, o sea, estas bandas, estos grupos armados organizados, se apoderan, tienen el control efectivo de barrios enteros, por ejemplo, en el sur de Guayaquil, o también en la parte de Flor de Bastión, Valerio Estacio, o sea, todas esas zonas, ellos tienen un control efectivo. Bueno, están hasta en los GATS, en algunos. Controlan municipios, controlan el sistema de cámaras de biovigilancia, sistemas de tránsito, catastro para revisar las propiedades. Entonces, ellos ya tienen un poder dentro del Estado. Ellos tienen que ser procesados de una manera distinta, pero la Constitución de Montecristi lo prohíbe. ¿Cuál es la prueba de esto? La Corte Constitucional le dijo en abril al presidente. El presidente quiso cambiar el artículo 77. Él tuvo una iniciativa de cambio constitucional. ¿Qué le dijo a la Corte? La Corte le dijo, usted no lo puede hacer mediante reforma parcial, señor presidente. Usted lo tiene que hacer a través de asamblea constituyente, porque el artículo 77 es una garantía y si va a restringir garantías se tiene que ir por asamblea constituyente. Vaya, pues. Entonces, no hay manera de cambiar el catálogo de garantías y derechos si no es a través de una asamblea constituyente. No se puede hacer de manera parcial, es imposible. Y entonces, para evitarnos estas peleas, tenemos que ir directamente a la asamblea constituyente. La asamblea constituyente tenemos que... ¿Qué debe decir el artículo? Facilito, simplemente lo mismo, pero que con la excepción de casos de terrorismo, crimen organizado, será regulado por la ley. Para de contar, la Constitución no tiene que normarlo todo, tiene que derivarlo a la ley. Y la ley es la asamblea.
La Asamblea y el presidente que esté de turno son los que tienen que decidir las leyes que estén vigentes. ¿Qué otros cambios o deberían generarse en una nueva constitución? Facilito, el estado de excepción. Tenemos que aplicar un estado de sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Eso? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en Ecuador el estado de excepción es inútil, es decir, ¿por qué? Para luchar un conflicto armado. Porque en un conflicto armado, Chile, El Salvador, Estados Unidos, España, aplican la figura del estado de sitio. ¿Qué es eso? El estado de sitio, tú en una guerra, tú no le pides permiso al juez, tengo que detener a estos soldados, a estos paramilitares. No, señor, tú inmediatamente, a través de una orden ejecutiva, el presidente ordena una detención lo más rápido posible para sacarlos de circulación. Tú sacas de circulación al enemigo de la patria y los tienes detenidos un buen tiempo. Hay países que permiten 15 días, otros 30 días. Estados Unidos es hasta indefinido, ¿eh? Imagínense, Singapur es indefinido. Pero para eso se requiere estado de sitio. Estado de sitio. ¿Cómo se lo declara? Lo propone el presidente y el Congreso lo ratifica. Esa es la manera civilizada que en todo país se realiza. ¿Y la Corte Constitucional? No, en ningún país la Corte Constitucional decide el estado de excepción. Solo en el tercer mundo que vivimos en el Ecuador. En ningún país la Corte Constitucional entra a aprobar o no estados de excepción. Y ya que hablamos de Corte Constitucional, ¿qué papel jugaría con una nueva asamblea constituyente la Corte Constitucional? Ya, la Corte Constitucional tiene que ser restringida en cuanto a su capacidad ilimitada de ejercer el control constitucional. Por ejemplo, primero, los jueces necesitan ser sujetos de juicio político y fiscalización por parte de un Senado. Ya, bueno, el acusador... Claro, la bicameralidad, claro. Yo estoy de acuerdo también, muy bien. Ya, eso es lo primero. Actualmente ya fiscal general del Estado, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, contralor, etcétera, ya son sujetos de juicio político y fiscalización por la actual Asamblea. Para ser fiscal general es más arduo que ser juez de la Corte Constitucional. ¿Por qué? El proceso, sí. Porque para ser fiscal cualquiera puede participar y las reglas son más rígidas. Pero para ser juez de la Corte Constitucional tú eres puesto a dedo en el banco de elegibles, en el banco de concursantes. Solo te pueden elegir de la función ejecutiva, legislativa y transparencia y control social. Bueno, ¿y qué haría? ¿Cuál sería el papel de la Corte? ¿Seguiría siendo una Corte así con esa independencia parte de la función judicial? Parte de la función judicial. Tiene que ser parte, por ejemplo, de la Corte Suprema, una sala de lo constitucional muy puntual. Tenemos que también tener más causales de destitución en caso que se quieran, por ejemplo, en caso que ellos quieran rebasar sus funciones y también violar la propia Constitución. ¿Y en qué casos intervendría entonces la Corte Constitucional? Porque para que no hagan nada, ¿para qué va a estar ahí? No. Por supuesto. Exageré, ¿no? Sí, no. Ellos tienen que hacer, por ejemplo, mira cómo era el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución del 98. Ellos decidían en última instancia casos de habeas corpus, garantías jurisdiccionales como acciones de protección. Habeas corpus que antes los daban, por ejemplo, los alcaldes. Sí. Pero solo los alcaldes en ciertos casos. Sí. Ya, no en todos los casos. No en todos. Entonces, eso es lo que se tendría que dar. Porque ahí sí está bien una Corte Constitucional de última instancia para casos entre dos partes, pero no una Corte Constitucional que, discúlpame, te pueda decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a aplicar lo que hizo la Corte Constitucional en noviembre del año pasado, que ordenó que todas las escuelas públicas y privadas impongan la ideología de género en niños. Imagínense, eso hizo la Corte Constitucional. ¿Bajo qué filtro democrático resiste eso? Entonces, la Corte no puede estar ordenando qué ley aprobar y qué no. Entonces, tiene que tenerse un filtro, límites, y también inclusive límites al propio control constitucional. Por ejemplo, la Corte acaba de declarar inconstitucional la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública. Ok, y la Corte ha dicho que ni siquiera el pueblo ecuatoriano manifestado en urnas puede contradecir las decisiones de la Corte Constitucional. Lo dijo... O sea, ni la Asamblea Constituyente... Ni la Asamblea Constituyente ni el pueblo expresado en consulta popular. Nadie puede contradecirlo. Así es como ellos se ven. Eso es lo que ellos dicen que señala la Constitución de Montecristi. Yo digo, están locos. Primero que ellos están desubicados en tiempo y espacio. El mandante y el soberano es el pueblo. De ahí radica toda soberanía y la potestad de administrar justicia. Ese concepto que tenemos en Montecristi ya tenemos que empezar a cambiar. El mandante siempre va a ser el pueblo y por lo tanto las decisiones de la Corte Constitucional no pueden ser absolutas, tienen que poder ser revocadas, porque imagínense lo que ocurre ahora. ¿Revocadas por quién? Puede ser hasta el propio pueblo ecuatoriano en consulta popular, por supuesto, claro. Y lo que dice el pueblo, eso es intocable.
completamente intocable. Eso sí no se puede tocar por una corte constitucional de funcionarios que no han sido electos por nadie. Es que no son más que unos tecnócratas, unos burócratas que no han sido electos por nadie. ¿Y el Consejo de Participación existe o lo debería borrar la constituyente? Eso tiene que ser eliminado por completo. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. Esas funciones tienen que pasar al Senado. Tenemos que tener una bicameralidad. Tenemos también que eliminar, por ejemplo, la forma como se compone la asamblea. Tiene que dejarse llamar asamblea, tiene que ser un verdadero congreso, una cámara de representantes. ¿Cuál es la diferencia que se llame congreso o se llame asamblea? Es nominal, pero en el funcionamiento, por ejemplo, Francia o, bueno, Estados Unidos, los asambleístas se eligen de una manera muy distinta a la de Ecuador. Allá no existen estas listas de partidos, que en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Las listas de partidos hacen que candidatos que no tienen méritos propios, los alzamanos que se los conoce, entren a la asamblea, ganen curul por el efecto de arrastre de la lista de partido, porque cuando llega el día de las elecciones, la gran mayoría de ecuatorianos solo tenemos en mente votar por un candidato a la presidencia, y las demás papeletas votamos en plancha, ¿no? Sí, sí. No hacemos un voto consciente. En Estados Unidos, como no existen las listas de partido, los asambleístas son electos en otro periodo electoral, distinto al de presidencia. Por lo tanto, las personas cuando van a votar dicen, ok, son elecciones asambleístas y son electos como autoridades locales, es decir, como alcaldes, microalcaldes, en cada sector. Los distritos se hacen más pequeños, no como ahora, por ejemplo, hay distritos de toda una provincia. Por ejemplo, Quito tiene 4 distritos, Guayas tiene 4 distritos y son inmensos, ¿no? Claro. Cada distrito sería distrito uninominal, significa que cada 80.000 a 150.000 personas se hace un distrito y ellos eligen directamente a su representante. Bueno, eso ya es un cambio mucho más de fondo, ¿no? Sí. Bueno, habrá tiempo, abogado, para seguir hablando de esto porque todavía quedan algunos meses. Fue el abogado Andrés Santos. Él es fue nuestro invitado, especialista en Derecho Constitucional, presidente del Movimiento Firmes y máster en Relaciones Internacionales. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, abogado Santos. A ustedes también, amigos oyentes, televidentes, internautas, por estar con nosotros aquí en Ecuador TV. Mañana a las 10 de la noche volvemos con ustedes. Buenas noches.